Nunca pensé que sería el tipo de mujer que le escribe una carta a la amante de su marido, pero la noche que me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y un bolígrafo, ya no estaba pensando en qué tipo de mujer era. Me llamo Elena, y hace 3 años mi matrimonio terminó de la manera más ordinaria que pueda imaginarse. No con una confesión dramática, no con una llamada de una desconocida, no con nada que se pareciera a las escenas que se ven en las películas. Terminó un martes por la mañana cuando cogí el teléfono de mi marido Sergio para mirar el tiempo porque el mío estaba cargando al otro lado de la habitación, y vi un mensaje que tardé unos 4 segundos en entender del todo y unos 4 meses en dejar de pensar cada día. Se llamaba Natalia. Tenía 31 años, 6 menos que yo, y trabajaba en el mismo sector que Sergio, no en la misma empresa, pero lo suficientemente cerca como para que se hubieran estado viendo en conferencias y eventos del sector durante casi 2 años antes de que yo lo descubriera. La aventura había durado 14 meses. 14 meses de viajes de trabajo y noches tardías y explicaciones perfectamente razonables que yo había aceptado sin cuestionarlas porque confiaba en él completamente y porque nada en mi vida me había dado nunca una razón para no hacerlo. Sergio y yo nos separamos 3 semanas después de que encontré los mensajes. Él se fue, contratamos abogados, y 6 meses después éramos oficialmente divorciados. No luchó por el matrimonio. Dijo que lo sentía, de verdad lo sentía, y le creí, pero sentirlo y querer quedarse son 2 cosas muy diferentes, y él no quería quedarse. Sergio y Natalia tampoco acabaron juntos, algo que me enteré por una amiga común aproximadamente 1 año después, y que sentí de una manera más complicada de lo que esperaba. Me lancé a las cosas prácticas porque así era como sobrevivía. Me quedé con el apartamento, me quedé con mi trabajo, me quedé con mi rutina. Tenía 2 amigas cercanas que aparecieron de manera constante y una terapeuta a la que veía cada jueves que me ayudó a entender que lo que sentía era duelo real, no solo rabia, y que el duelo tarda exactamente lo que tarda y no puede apresurarse ni razonarse. Al final del primer año era funcional. Al final del segundo año estaba genuinamente bien. Había reconstruido algo, no la vida que tenía antes, sino algo que era mío de una manera que la versión anterior no había sido del todo. Dormía bien, trabajaba bien, incluso había empezado a salir con alguien de una manera cautelosa y un poco torpe que parecía apropiada para alguien que había pasado 17 años con una persona y ahora estaba descubriendo cómo ser soltera pasados los 35. Y entonces una tarde de octubre estaba revisando una caja vieja de cosas del apartamento que Sergio y yo habíamos compartido, y encontré una fotografía. Era de nuestro 5º aniversario de boda, una cena a la que nos habíamos llevado a un restaurante que realmente no nos podíamos permitir, y los 2 nos estábamos riendo de algo que ya no recordaba pero que claramente había sido muy gracioso en su momento. Y me senté en el suelo de mi habitación sosteniendo esa fotografía y sentí que algo se movía dentro de mí que no esperaba. No exactamente tristeza. No rabia. Algo más tranquilo y más persistente, algo que se sentía como un asunto pendiente. Nunca había hablado con Natalia. Ni una sola vez. En todo el tiempo desde que encontré esos mensajes nunca la había llamado, nunca le había escrito, nunca me había puesto en contacto de ninguna manera. En parte porque mi terapeuta había sugerido con delicadeza que el contacto con ella era poco probable que me diera lo que estaba buscando, y en parte porque genuinamente no sabía qué diría si alguna vez tuviera la oportunidad de decir algo. Pero sentada en ese suelo con esa fotografía sentí, y quiero ser clara en que esto llegó despacio y en silencio, no como un impulso dramático repentino, que había algo que necesitaba decir. No para hacerle daño. No para obtener respuestas exactamente, porque ya tenía la mayoría de las respuestas que necesitaba. Sino para cerrar algo que había quedado abierto durante 2 años, porque estaba cansada de cargarlo y quería dejarlo en su sitio de verdad. Así que le escribí una carta. Me llevó 3 tardes escribirla. La primera tarde escribí 4 páginas de cosas que nunca enviaría, la versión en crudo, la versión rabiosa, todo lo que nunca había dicho en voz alta. Me permití escribir todo sin filtrar y luego lo dejé a un lado. La segunda tarde escribí algo más tranquilo, más honesto que rabioso, más cansado que amargo. La tercera tarde escribí la versión final, que era una página, escrita a mano, y decía exactamente lo que necesitaba decir y nada más. Encontré su dirección a través de una conexión común, alguien que conocía a alguien que la conocía, y que me la pasó sin hacer demasiadas preguntas.
Metí la carta en un sobre, escribí su nombre en el frente y la eché al correo un miércoles por la mañana de camino al trabajo. Y luego esperé. Me dije a mí misma que no esperaba respuesta. Le dije lo mismo a mi amiga Patricia cuando me preguntó por ello tomando un café ese fin de semana. Dije, solo necesitaba decirlo. Si responde o no, no cambia nada para mí. Y Patricia me miró de la manera en que Patricia me mira cuando cree que estoy siendo un poco deshonesta conmigo misma, y dijo, claro. Tenía razón, por supuesto. Estaba esperando. La respuesta llegó 11 días después. Reconocí la letra en el sobre inmediatamente, no porque hubiera visto su letra antes, sino porque había algo cuidadoso en ella, deliberado, como alguien que había pensado mucho en cada letra antes de escribirla. Mi nombre y dirección estaban escritos en tinta azul, muy ordenados, muy controlados. Me quedé un momento junto al buzón simplemente sosteniéndolo, y luego subí, me hice una taza de té, y me senté a la mesa de la cocina antes de abrirlo. Su carta tenía 2 páginas. Empezaba diciendo que casi no contestó. Que había leído mi carta 4 veces durante 3 días antes de decidir que no responder sería su propia forma de cobardía, y que fuera lo que era, no quería ser cobarde en esto. Lo respeté más de lo que esperaba. No puso excusas. Eso fue lo que me llamó la atención de manera más inmediata, no había justificaciones, no había explicaciones diseñadas para quedar mejor, no había versión de los hechos que trasladara la culpa a Sergio o al estado de nuestro matrimonio o a nada excepto sus propias decisiones. Dijo que sabía que él estaba casado. Lo había sabido desde el principio. Y dijo que se había contado a sí misma las cosas que la gente se cuenta en esas situaciones, que era complicado, que los matrimonios a veces ya estaban acabados por dentro aunque parecieran intactos desde fuera, que ella no era responsable de lo que pasaba entre un marido y su mujer. Dijo que había creído esas cosas en su momento. Dijo que ya no las creía. Dijo, y esta fue la parte que me hizo dejar la carta un momento y mirar por la ventana, que la relación con Sergio había terminado mal. No exactamente por culpa, sino porque algo que empieza como empezó no puede sostenerse, y con el tiempo el peso de ello se había vuelto más de lo que ninguno de los dos podía cargar. Dijo que había pasado mucho tiempo después de que terminó intentando entender qué había estado buscando y por qué, y que las respuestas que había encontrado no la dejaban bien parada pero eran honestas. Dijo que lo sentía. No de la manera rápida y evasiva en que la gente a veces dice lo siento cuando quiere que la conversación termine, sino de la manera lenta y específica que significa que alguien realmente se ha sentado con lo que hizo y lo ha mirado claramente. Nombró cosas. Dijo que sentía los 14 meses, las mentiras en las que había participado, la vida que había ayudado a desmantelar sin verla nunca como una vida real que pertenecía a una persona real. Dijo que leer mi carta le había hecho verla exactamente así por primera vez, una vida real, una persona real, alguien que tenía fotografías y rutinas y una mesa de cocina y un martes por la mañana que lo había cambiado todo. Leí ese párrafo 3 veces. Le había escrito porque necesitaba cerrar algo. No había escrito esperando sentir nada más que la tranquila satisfacción de haber dicho por fin lo que necesitaba decir. Pero sentada a mi mesa de cocina leyendo sus palabras sentí que algo pasaba que no había planeado y que no podía controlar del todo, algo que no era exactamente perdón, todavía no, pero que era el comienzo de las condiciones bajo las cuales el perdón podría eventualmente ser posible. Una grieta en algo que había estado sellado durante 2 años. No contesté de inmediato. Me di 2 semanas, porque ya había aprendido que mi primer instinto en situaciones emocionales no siempre era el mejor y que el tiempo tenía una manera de aclarar cosas que en el momento se sentían urgentes y complicadas. Hablé con mi terapeuta sobre ello. Hablé con Patricia sobre ello. Y luego un domingo por la tarde me senté de nuevo a la mesa de la cocina con un bolígrafo y una hoja de papel y le escribí a Natalia una segunda carta. Era más corta que la primera. Media página. Le dije que había recibido su respuesta y que la había leído con atención y que me había significado algo, no todo, pero algo. Le dije que no escribía para hacernos amigas ni para establecer ningún tipo de contacto continuado, porque no creía que eso fuera lo que ninguna de las dos necesitaba ni quería. Pero le dije que aceptaba su disculpa. No porque lo que había pasado fuera aceptable, sino porque había estado cargando el peso de mi rabia hacia ella durante 2 años y estaba cansada y quería dejarlo en su sitio. Le dije que perdonarla era algo que elegía hacer por mí misma, no por ella,
y que esperaba que entendiera la diferencia. Terminé la carta diciendo una cosa más. Dije: espero que encuentres lo que estabas buscando. De verdad lo espero. La eché al correo un lunes por la mañana. Nunca volví a saber de ella, y no lo esperaba. Lo que no esperaba era cómo me sentía al alejarme de ese buzón. Ligera es la única palabra que tengo para ello, genuina e inesperadamente ligera, como si algo que había estado cargando en los hombros durante mucho tiempo hubiera podido por fin descansar. No exactamente feliz. No resuelta de ninguna manera ordenada o pulcra. Pero más ligera. Patricia me llamó esa tarde porque le había mandado un mensaje diciendo que había enviado la segunda carta. Me preguntó cómo me sentía y lo pensé un momento y luego dije, como si hubiera terminado algo. Y ella dijo: bien. Ahora ven a cenar. He hecho pasta. Me reí. Dije: llego en 20 minutos. Me puse el abrigo, cogí las llaves y salí por la puerta a la tarde, y el aire fuera estaba frío y despejado y me quedé un momento en la acera antes de empezar a caminar, y se sentía exactamente como lo que era, la última página de algo pasada.